Muy buenos días, santos hermanos, que Dios Todopoderoso me los bendiga, que la paz de Dios esté con todos ustedes y con sus familias. Le damos la bienvenida al Señor con un fuerte aplauso a nuestro Rey, Salvador Jesucristo. Por favor, abra la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 13. Veamos este video de introducción a mi tema y ya estoy con ustedes. La palabra de Dios dice en Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 13. Dice el apóstol Pablo: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuese fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Amén. Padre, hoy en el nombre de Cristo Jesús damos gracias por esta palabra que nos permites enseñar. Oro para que tu Espíritu sea hablando a través de mí, que esta palabra sea de bendición y gran enseñanza para todo tu pueblo. Habla, te lo pido, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén. El tema que hoy quiero compartir con ustedes, hermanos, lo he titulado El grave peligro de consentir el pecado. Está en la palabra y hay que enseñarlo.
Hay un grave peligro cuando un pastor, para que la iglesia de pronto no se entere, consiente el pecado, lo tapa. Pero también hay un grave peligro cuando ustedes, padres de familia, de pronto para que la gente no se entere, o sencillamente por un amor mal entendido, consienten el pecado en sus hogares, pues para que sus hijos no se vayan. Así que a la luz de la palabra, tanto el predicador que consiente el pecado como los padres de familia que lo hacen, están cometiendo un gravísimo error. Porque la palabra lo enseña, no porque yo lo diga, sino porque la Biblia enseña que esto no le agrada a Dios. Pablo tuvo que exhortar a la iglesia de Corinto por varias razones. Era una iglesia donde habían divisiones, habían problemas de conflictos, habían problemas de índole jurídico, demandas de unos con otros ante el mundo. Habían problemas en el matrimonio que trataré más adelante a medida que vaya sacando los temas más principales, más importantes del libro. Pero Pablo toca este tema de un hombre que estaba en la iglesia, que se suponía que era un cristiano como ustedes y yo, pero que no tenía ningún reparo de acostarse con la esposa de su padre, con su madrastra. Tenía sexo con ella. El pecado era tan escandaloso que ni siquiera los paganos lo practicaban. Y Pablo está aterrado con esto. Pablo dice que no lo puede creer, que en la iglesia vean esto y no hagan absolutamente nada. Vamos a estudiar por qué la iglesia no hacía nada y qué es lo que recomienda el apóstol. Así que yo quiero saber si quieren oír este estudio. Entonces, vayamos a un primer punto. Todo el problema radica en este título: el orgullo espiritual. A este hombre no le decían nada porque la iglesia había caído en orgullo espiritual. Lo voy a explicar y lo va a entender. Primero, el orgullo espiritual llevó a los corintios a tolerar el pecado dentro de la iglesia. Versículo 1 y 2. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, entre los paganos, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre, o sea, se acuesta con su madrastra. Y vosotros, ahí viene el pecado, estáis envanecidos, orgullosos de tolerar este pecado. ¿No debieran más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Así que Pablo dice: me cuesta creer lo que estoy oyendo. No puedo creer que esté pasando en la iglesia semejante pecado tan horrible que ni siquiera los paganos lo están practicando, y sí lo están haciendo ustedes dentro de la misma iglesia. ¿Cómo es posible que un hombre duerma con su madrastra y ustedes no hagan nada? Ustedes han caído en un pecado que se llama orgullo espiritual. ¿A qué me refiero? Ellos creían que como Cristo ya había muerto por nuestros pecados, que como Cristo había llevado en la cruz nuestro pecado, ellos eran libres de vivir como quisieran. Que como Cristo había cargado en la cruz todos los pecados, ellos podían vivir a su manera, podían ser libres para vivir la vida que quisieran. Eso es una pésima interpretación de la palabra, porque el mismo Pablo dice: perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia, y él dice: de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
Así que creer que como Cristo ya llevó nuestros pecados, sufrió nuestros dolores en la cruz del Calvario, ahora nosotros tenemos la libertad para vivir a nuestra manera, es un error total y es orgullo espiritual. Ellos creían que el hecho de tolerar este tipo de pecado mostraba que ellos tenían una gran madurez espiritual, pero no es así. El pecado era tan grave que ni siquiera los gentiles, los paganos, lo toleraban. Ni siquiera los paganos podían tolerar este tipo de pecados, pero sí estaba practicándolo la misma iglesia. La iglesia en Corinto toleraba este tipo de pecados porque habían caído en orgullo espiritual. Ya le dije lo que es el orgullo espiritual. Ellos creían que como Cristo ya había pagado por sus pecados, ahora podían hacer lo que quisieran. Esto fue exactamente el grave pecado que llevó a la ruina a una iglesia creciendo en gracia. La iglesia creciendo en gracia era una iglesia cristiana como esta. Este señor, no le voy a decir pastor porque murió sin serlo, José Luis Miranda, era un pastor como yo. Pero él empezó a interpretar la Biblia de la manera en que le estoy diciendo que es un grave error. Él empezó a enseñarle a la gente que como Cristo ya había muerto por nuestros pecados, nosotros éramos libres de vivir como quisiéramos. Por eso es que se llamaba, ellos decían, salvos, siempre salvos. O sea, usted ya fue salvo, usted puede vivir como se le dé la gana porque usted ya es salvo. Pero eso no es bíblico, va en contra de la doctrina bíblica. Y lamentablemente muchos cristianos creen esto, pero si Cristo ya murió por mis pecados, yo puedo vivir como quiera porque ya soy libre. No, eso no es lo que dice la Biblia. Eso es una pésima interpretación de la Escritura. Y de eso se trata mi estudio hoy, el grave peligro de consentir el pecado. Segundo punto, esta conducta pecaminosa fue prohibida por Dios en la ley de Moisés. Dios la ha prohibido siempre. Dios no aprueba esto. Vaya conmigo al libro de Levítico, al capítulo 8 y versículos 6 al 8. Lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, que es un poco más clara. Por favor, léalo conmigo. Dice: nunca deberán tener relaciones sexuales con un pariente cercano, porque yo soy el Señor. No deshonres a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre o tu madrastra. Ella es tu madre, no deberás tener relaciones sexuales con ella. No tengas relaciones sexuales con ninguna de las esposas de tu padre, porque eso deshonraría a tu padre. Ahí habla de esposas, pero recuerde que estamos hablando del Antiguo Testamento. El pueblo judío tenía varias esposas no porque Dios lo hubiera aprobado, sino porque era su costumbre, pero no es bíblico. En esa época, el tener muchas esposas llevó a muchos hombres al conflicto. Entre esos el rey Salomón, que lo llevó a la desgracia. Dios en ningún momento aprueba esto, pero aún así Moisés le prohibió al pueblo tener relaciones con las esposas del padre. Eso era un pecado que Dios no lo permite. Ahora, tercero, este tipo de conducta pecaminosas aún sigue siendo condenada por Dios. Hoy más que nunca, este tipo de conductas sexuales, porque ya veremos más adelante en mi estudio que cuando Pablo habla de fornicación,
incluye todo tipo de pecado sexual, ya lo vamos a ver más adelante. Efesios 5:3 dice, pero fornicación y toda inmundicia. Ojo, pero fornicación y toda inmundicia sexual, obviamente, meta ahí adulterio, homosexualismo, lesbianismo, pornografía, masturbación, lujuria, etcétera. Nada de esto, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Nosotros somos santos en Cristo. A través de Cristo hemos sido lavados con su sangre. Somos ante Dios santos. No podemos vivir vidas contrarias a lo que somos. Debemos vivir lo que somos. Somos lavados con la sangre de Cristo. Somos santificados en Cristo el amado, para que demostremos al mundo que ya hemos sido salvos a través de nuestra manera de vivir. Un cristiano que no vive en santidad sencillamente no muestra lo que Dios hizo en él. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, porque Cristo lo limpia, lo hace santo, lo purifica. Todo lo pasado queda atrás y nuestra vida se hace completamente nueva. Eso es lo que enseña la palabra. Segundo punto en Números Romanos, hablemos del pecado juzgado. Como Pablo estaba tan escandalizado, Pablo dice, me cuesta creer lo que estoy oyendo. Pablo va a emitir una sentencia sobre este hombre, sobre este cristiano que vivía esta vida licenciosa y pecadora. Pablo, como primer punto, juzgó al pecador, aunque éste no se encontraba presente. Pablo no estaba ahí, pero sin embargo emite el juicio, la sentencia sobre este pecador. Primera de Corintios 5:3. Pablo dice, ciertamente yo, acuérdense que Pablo fundó la iglesia en Corinto, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pablo no estaba allí. Yo ya les he enseñado a los que madrugan conmigo dónde se encontraba Pablo. Estos estudiantes sí me matan a mí. En Éfeso. Recuerda que yo le decía, allá escribió la carta. Recuerda que vino una comitiva. Yo todo eso se lo enseñé. No puede ser posible que no me contesten algo tan sencillo. Llegaron la comitiva, Estefanas, Fortunato, Acacio, vinieron y le trajeron una carta de la familia de Chloe que estaba escandalizada. Levante la mano, ¿quiénes son los que madrugan conmigo? Y entonces ustedes, ¿qué es lo que me están oyendo? No me oyen nada de lo que les enseño. Y ellos ya llevan la carta a Pablo, y Pablo, en respuesta a todo esto, Pablo escribe Primera de Corintios desde la ciudad de Éfeso. Y la envía con Fortunato, con Acacio y con Estéfanas. Y manda otro más. ¿A quién envió? Ustedes me van a matar. Manda a Timoteo. Manda a Timoteo para que Timoteo vaya y mire qué es lo que está pasando. Recuerda que yo les hablé de la visita dolorosa. No, nada de eso, no. Eso fue a otra iglesia tal vez que yo les enseñé. Sigan ahí en el chat, porque son felices chateando. Yo estoy enseñando y dele, ¿cómo le va Rosita? No, María por acá. Pastor, ore por las finanzas. Hermano, no le pone ni atención. Me estoy matando yo aquí solo, enseñándole al que no quiere aprender. Bueno, dejémoslo de ese tamaño. Entonces Pablo dice que él, aunque no estaba, emitía una sentencia, que él condenaba esa conducta de este hombre. Ahí viene la pregunta: ¿qué hacen ustedes cuando sus hijos andan en este tipo de pecados? Fornicación, homosexualismo, lesbianismo, masturbación, pornografía. Porque es que la palabra de Dios hay que aplicarla a la vida. ¿Qué hago yo cuando mi hijo está en todos esos escándalos y pecados? Segundo, la autoridad para juzgar el pecado no está en los hombres, sino en la presencia del Señor. Versículo 4 y 5, escuche. En el nombre
de nuestro Señor Jesucristo. Reunidos vosotros y mi espíritu, porque Él no está ¿en dónde? En Éfeso, en Asia Menor. Reúnase en ustedes, dice, y yo estaré en mi espíritu. En oración es lo que está diciendo. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el poder de nuestro Señor Jesucristo, este hombre que duerme con su madrastra debe ser, no los oigo, entregado ¿a quién? A Satanás, para destrucción de la carne, para que el diablo lo empiece a tocar la carne, de pronto con un SIDA, de pronto con una sífilis, de pronto con una enfermedad venérea, con tal de que el espíritu sea salvo el día que el Señor vuelva, el día que el Señor regrese. ¿De qué está hablando Pablo? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Entregarlo a Satanás. ¿Cómo se entrega a Satanás a este pecador que está haciendo algo tan bochornoso? Hay que expulsarlo, dice Pablo. Hay que sacarlo de la comunión cristiana. Hay que echarlo de la iglesia. Hay que excomulgarlo para ver si cuando quede excomulgado y pierda la protección eclesial, Satanás lo toque, lo castigue, lo azote y el hombre se arrepienta, regrese arrepentido como el hijo pródigo y con la ayuda de Dios se pueda salvar. Si se arrepiente, ¿no? Si se arrepiente. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Vamos a volverlo a leer. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reúnase, dice Pablo, vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Este hombre, el tal, se ha entregado a Satanás para que Satanás destruya su carne. Estoy cambiando palabras a propósito. Para que Satanás lo toque, le mande una enfermedad terrible, venérea, una enfermedad que lo azote, a fin de que el espíritu de este hombre pueda ser salvo en el día del Señor Jesús. ¿Cómo se salva? Pues si se arrepiente. Si no se arrepiente, pues se va a condenar. Entonces viene mi pregunta a ustedes, padres de familia. ¿Aquí en la iglesia aplicamos esto? Sí, claro. Aquí han sido expulsadas personas de esta iglesia cuando no quieren arrepentirse de su pecado. Hasta músicos he tenido que sacar de aquí. Y adoradores. Y a mí no me ha temblado la mano cuando a una persona se le ha dado oportunidades y oportunidades y oportunidades e insiste en su pecado. No queda otra, hermano. ¿Hay que darle oportunidades? Claro que sí. La palabra dice: el que se sienta muy seguro, mire que no caiga. Así que hay que restaurar con espíritu de mansedumbre. Gálatas capítulo 6, 1, si mal no me equivoco. Alguien confírmeme esa cita. Hay que ayudarlo a salir. Pero cuando la persona se ayuda y se ayuda y se ayuda y la persona sigue y sigue, ¿está bien? 6.1, Gálatas 6.1. Ya no queda otra más que decirle: hermano, lo lamento mucho, ya a usted se le han dado muchas oportunidades, usted no quiere cambiar, usted quiere seguir viendo pornografía y masturbarse toda la vida. No podemos seguirlo permitiendo esto a usted. Usted está contaminando la iglesia. La pregunta es: ¿y ustedes qué hacen con sus hijos? Cuando su hijito no hace más que fornicar con la novia. Es más, a veces llega a la casa y se acuesta ahí mismo en su apartamento, en su casa con la novia. Y usted sabe, usted vio que el muchacho llegó y se acostó con la muchacha, pero usted lo tolera, usted lo acepta, usted cree que eso está bien. Pues yo le enseño la palabra. Yo no puedo obligarlo a que usted lo haga. Yo le enseño las escrituras. Usted le responde a Dios por lo que yo le estoy enseñando, porque lo que yo le estoy enseñando es la palabra. Entonces Pablo dice que el poder no está en él ni en ellos, sino en el Señor. Reunidos vosotros y mi espíritu en el nombre del Señor Jesucristo y en el poder del nombre de Cristo, reúnanse.
Y es que mire lo que dice Mateo 18:20. Jesús dijo, porque donde están dos o tres congregados, reunidos en mi nombre, ¿qué? Ahí yo estoy en medio de ellos. Cuidado, iglesia, con lo que están haciendo en su casa. Que la niña le llegó al otro día y le dijo que estaba con la amiga. Usted dice cómo el cuento, ¿no? Estaba haciendo tareas. Tareas. Bueno, mijita, siga. Cuando menos piensa le resulta embarazada y usted dice, ¿pero qué pasó? No, usted es el culpable. Usted es el permisivo. Usted es el tolerante. Usted cree que eso está bien. Eso se llama orgullo espiritual. No, eso Dios no veo que sea problema. Eso le pasaba a los corintios. El juicio tiene como propósito, ojo, liberar al pecador y salvarlo de la condenación eterna. Hermano, el juicio es necesario. Dios, el que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. Si usted no disciplina a su hijo, se va a perder. Para eso es la disciplina, para tratar de salvarlo. Si usted no hace nada, su hijo se va a ir al infierno. Porque la palabra lo dice, Gálatas, Primera de Corintios 6:10. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los estafadores, ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Primera de Corintios 6:10 en adelante. Ninguno de ellos va a ir al cielo, jamás va a ir al cielo. Así que, iglesia, ustedes son responsables por lo que están haciendo por su hijo. Yo me hago responsable por lo que sucede en la iglesia, pero ustedes son responsables por lo que permiten en su casa. El juicio tiene como propósito liberar al pecador y salvarlo de la condenación eterna. Segunda de Tesalonicenses 3:6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según las enseñanzas que recibí de vosotros. Ahí dice que lo toleren o que se aparten. Bueno. Tercero, el pecado consentido terminará contaminando al cuerpo de Cristo. Aló. El pecado consentido termina contaminando al cuerpo de Cristo. Una manzana podrida acaba con todas las demás. En la iglesia y en la casa. Usted deja la manzana podrida en su casa y le corrompe a todas las otras manzanitas. ¿De qué le estoy hablando? Pues de sus hijos, hermano. De los pequeños. Porque usted está permitiéndole al mayor hacer lo que se le dé la gana. Entonces los pequeños dicen, bueno, cuando yo sea grande ya sé cómo es la cosa. Tercero, el pecado consentido terminará contaminando el cuerpo de Cristo. Eso es lo que dice Pablo en el versículo 6. No es buena vuestra jactancia. Ojo. No es bueno que se sientan muy orgullosos por la tolerancia. No es buena vuestro orgullo. Jactancia es orgullo, altivez. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Ustedes no han notado que compran un pan y lo espichan y no queda nada? ¿Puro aire? ¿Qué fue lo que lo infló? La levadura. Y más si es francés. Usted compra el pan francés y le abre un huequito y le saca el tris de harina y le queda un cascarón. Pura. Contaminó toda la masa. Cuarto, la vida de un creyente debe corresponder a su posición en Cristo. Vuelvo y le repito, la vida de un creyente, quiero saber si hay un creyente aquí, debe corresponder, debe ser similar a su posición en Cristo. ¿Cuál es mi posición en Cristo? ¿No? Somos, dígalo de por Dios, dígalo. ¿Somos qué?
dígalo, más santos. Cristo nos santificó. Esa es mi posición en Cristo. Yo se los he enseñado tantas veces, hola, que estábamos en un toldo de pecado y de maldad, que cruzamos la puerta y entramos a otro ambiente de santidad. Todo eso se los he enseñado. Nosotros ahora estamos, dígalo, en Cristo. Pasamos la puerta, salimos de un ambiente de maldad, de pecado, de lujuria, pero cruzamos la puerta y ahora estamos en, somos, grítelo, somos santos. Ahora lea lo que yo escribí. Cuarto, la vida de un creyente, ¿hay creyentes aquí? Debe corresponder a su posición en Cristo. ¿Qué es lo que le estoy tratando de decir? Debemos ser lo que somos. ¿Qué somos? Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Se lo voy a demostrar. Versículos 7 y 8. Limpiaos pues de la vieja levadura. ¿De qué está hablando Pablo? Pues del pecado. Saquen el pecado de la iglesia. Saquen a ese perverso. Sáquelo de la casa a ese sinvergüenza. Limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Para qué? Para que seáis nueva masa sin levadura. Para que tengan una vida verdaderamente, grítelo, santa. Pero no puedes tener una vida santa cuando tienes la levadura ahí metida. ¿Por qué? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. ¿Cuál fiesta? La adoración a Dios, la vida de familia, la vida en la iglesia. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino celebremos la fiesta de adoración a Dios con panes, con hijos, con hijas, con familia que no tenga levadura, con panes y levadura de sinceridad y de verdad. Ponga atención. Cuando usted lee el libro de Éxodo capítulo 12, anote y lo lee en la casa. Usted recuerda que el pueblo judío estaba esclavizado en Egipto, que Dios dijo que los iba a sacar, mandó a Moisés, Moisés los sacó. Pero antes de salir Moisés les dijo, cojan un corderito. ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Y qué tenían que hacer con el cordero? Sacrificarlo. Cojan la sangre y esa sangre la ponen en las puertas, en los dinteles de sus casas. Porque esa noche el ángel de Dios, el ángel de la muerte, pasará. Y donde vea la sangre va a pasar de largo. Pascua, Pesach, en hebreo, Pesach, pasará de largo. Pascua. Donde haya sangre pasará de largo y donde no habrá muerte. Pero antes de matar el cordero tienen que sacar de sus casas toda, no los oigo, toda levadura. Por 7 días no habrá levadura en sus casas. Saquen la levadura porque no pueden tener a Cristo en sus casas, que es la Pascua, si la levadura está en la casa. La levadura no puede estar en la casa porque donde hay levadura, Cristo no puede entrar. Cristo necesita casa sin levadura para que pueda entrar la Pascua, que es Cristo. Alguien que diga entendí. La fiesta de los panes sin levadura es una referencia a la santidad que debe haber en todo creyente. Léalo por favor, repítalo, léalo hasta que entienda. La fiesta que el pueblo judío le hizo en Éxodo 12, esa fiesta de los panes sin levadura, es un cuadro, una figura, una referencia a la santidad que tiene que haber en un creyente.
Éxodo 12:15. Los voy a llevar a la época de Moisés. Mire lo que escribió Moisés, o lo que le dijo Dios mejor. ¿Qué le dijo? 7 días comeréis panes sin levadura. Así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Ojo, que no haya levadura ¿en dónde? Que no haya levadura ¿en dónde? En nuestras casas. ¿Por qué? Porque cualquiera que comiere cosas leudadas, que permita la levadura en la casa, desde el primer día hasta el 7º, esa persona que lo permite, que lo aprueba, que lo aplaude, que lo tolera, grítelo. ¿Será cortado de dónde? Dejará de ser el pueblo de Dios. Ya no será pueblo de Dios, será cortado, es echado. Dios ya no lo toma en cuenta. Para Dios murió. Iglesia, esto es más delicado de lo que ustedes creen. Me escriben cada rato: pastor, por favor, ore por mí. Es que yo no sé qué me pasa, pastor, me quedé sin trabajo. La situación cada día está más terrible, todo me sale mal, pastor, por favor, ore por mí. Yo le hago una pregunta: ¿por qué a este hermano le sale todo tan mal? Porque hay levadura en su casa. Él quiere que esté Cristo en su casa. La pregunta es: ¿puede estar Cristo donde hay levadura? No puede. No puedes tener la levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya murió por nosotros. Tú no puedes permitir la levadura en tu casa, porque por eso es que estás en ruina, por eso es que estás desempleado, por eso es que tu negocio se quebró, por eso es que todo te sale mal, por eso es que no te levantas. A veces nos caemos, pero nos volvemos a levantar. Pero cuando tú no puedes levantarte es porque algo está mal, entiéndelo. La levadura tiene que ser sacada de la casa, y la levadura es un cuadro del pecado. Tercero, separados del pecado. Tercero número romanos, separados del pecado. Primero, un verdadero creyente con efecto retardado. Un verdadero creyente jamás, ahorita empieza, me cansaré no, yo no estoy cantando. Jamás entabla amistad con un falso cristiano. ¿Entendieron eso o no? No creo. Un verdadero creyente jamás entabla amistad con un falso cristiano. ¿A qué me refiero un falso cristiano? Bueno, ya lo vas a ver. Versículo 9 al 11. ¿Qué capítulo estoy enseñando? 1 Corintios 5. Atención, mucha atención a esto. Os he escrito por carta, dice Pablo, que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, los ladrones, los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Pablo les había mandado una carta a ellos que yo ya les enseñé, no está en la Biblia. Y en esa carta Pablo les dijo: no tengan nada que ver con los fornicarios. Ya voy a hablar de qué significa esa palabra fornicario. No es solamente el joven que tiene sexo con otra, no, ahí incluye todos los pecados sexuales. No tengan nada que ver con uno que practica estas cosas. Entonces ellos dijeron: y entonces mi patrono es un fornicario, es un adúltero. La secretaria de la oficina duerme con el fulano acá, el que maneja el computador, y la otra, esa empresa, eso es una cosa. Entonces me toca salirme de trabajar. Pablo le dice: no, chiquito, ponga cuidado. Yo no le estoy diciendo que no tenga relaciones con gente del mundo. Usted va a tener relaciones con fornicarios por todos lados. Lo que le estoy diciendo, dice versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno
que llamándose hermano, que diga que es cristiano, fuese un fornicario, un avaro, un idólatra, un maldiciente, un borracho o un ladrón. Con este que dice que es cristiano y hace todo esto, con este ni aun comáis. No puede ser amigo de una persona que dice que es cristiana y no tiene problema de acostarse con todo. Es más, anda revoloteando a ver cuál muchacha la lleva a la cama. Lea esto y entienda lo que le estoy tratando de decir. El contacto con un incrédulo, su patrón, la jefa de la empresa, la secretaria, el contacto con estas personas incrédulas no es tan peligroso, ojo, no es tan peligroso como mantener una relación o un contacto con un falso cristiano. Cuidado, hermanas, de verdad, y hermanas, por favor atiéndame. Cuidado con esas jóvenes, tipos, viejos, lo que sea, que se les arriman y les empiezan a adulzar el oído y las invitan a la cafetería y el día que van a pagar sacan un montón de plata para deslumbrar. Cuidado, hermanas. Cuidado, hermanas. No todo lo que brilla es oro, hermanos. Por eso es que Pablo dice acá en Efesios 5:11: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien ¿qué? Repréndelas. Ustedes no pueden andar con una persona de esas o con una hermana, porque también me imagino que habrá mujeres que vienen a ver a cuál hombre engatusan. Hermana, hay de todo. Claro que las hay. Tercero, Dios juzgará a los pecadores de este mundo, pero a la iglesia, a los pecadores de la iglesia, pero la iglesia debe hacerlo entre sus miembros. Vuelvo y repito, Dios juzgará a los pecadores de este mundo, pero la iglesia debe hacerlo entre sus miembros. Es nuestra tarea sacar el pecado. Por eso Pablo en el versículo 12 y 13 dice: porque ¿qué razón tendría yo de juzgar a los que están fuera? ¿Quién soy yo para juzgar a los impíos, los paganos de este mundo? Eso es una tarea de Dios. ¿No juzgáis vosotros a los que estáis dentro? La tarea de juzgar a los pecadores del mundo le corresponde a Dios en el juicio final. Pero mi tarea es juzgar a los que están dentro, es no permitir ese pecado. ¿Por qué? Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Lea conmigo: a los que están fuera, a los que no son cristianos, a los paganos, Dios los va a juzgar. Pero al que está dentro, Pablo dice: quitad pues a este perverso de entre vosotros. ¿Cuántos de ustedes creen que amar a un hijo es tolerarle todo? ¿Cuántos de ustedes, porque el niño no se le vaya, lo toleran? Es tan descarado que ya duerme en la misma casa de ustedes con la novia. Es tan descarado que ve pornografía en su propia casa. Ustedes lo saben que lo está haciendo, que no hace más que masturbarse viendo pornografía y lo toleran. La palabra fornicación acá incluye todo pecado sexual. Incluye el adulterio, homosexualismo, lesbianismo, lujuria, pornografía, masturbación. Todos esos pecados caben dentro de esta palabra fornicación. Cuidado, iglesia, con lo que ustedes están tolerando, porque Dios a todos nosotros nos va a pedir cuentas. Así que, iglesia, celebremos el hecho de ser cristianos, celebremos la fiesta de adoración a Dios, pero no con esos panes de levadura que teníamos antes de ser cristianos, sino hagámoslo con panes sin levaduras, con vidas limpias, de sinceridad y de verdad. Si ustedes de verdad aman a Dios,
aprenderán de Elí, primera de Samuel, capítulo 1, cuando este hombre veía a sus hijos, Ofni y Fines, que vivían durmiendo con las hermanas del templo de esa época, que cogían los sacrificios de Dios y los usaban para su provecho, que eran unos ladrones, metían los garfios, sacaban las mejores carnes para ellos cuando eso era ofrecido a Dios. Y el papá lo veía, Elí, el sumo sacerdote, y un día lo llamó y le dijo con voz fuerte, tipo Abraham Peña: hijitos, eso que ustedes están haciendo es un mal testimonio para el pueblo. No está bien lo que ustedes están haciendo, hijitos. No lo hagan más, papitos. No sigan haciendo esto porque Dios se va a enojar. Mis amores, esos muchachos quedaron temblando. Hasta que llegó el día en que Dios llamó a Samuel siendo un niño. Samuel, el niño se levantó. ¿Qué quieres? Fue a Elí. No, yo no te estoy llamando. Ve y acuéstate. Bueno. Samuel, otra vez, ¿para qué me necesitas? No te estoy llamando. Vuelve y acuéstate. Tercera vez, Samuel. Ya el baboso del sumo sacerdote por fin entendió. Le dijo: ve y acuéstate. Y si vuelves a oír el llamado, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. Ve y dile a Elí, el sumo sacerdote, que por cuanto sus hijos han hecho lo que se les da la gana en el templo, han pecado, se acuestan con todas las mujeres, se roban mis ofrendas, en un solo día va a morir él y sus 2 hijos, porque no ha hecho nada para detenerlos. Dicho y hecho. Dios permitió que el arca del pacto cayera en manos de los filisteos para traer juicio sobre esta familia. Iglesia, tome muy en serio este sermón, porque muchos de ustedes van a salir y van a hacer oídos sordos a lo que Dios les habló. Yo cumplo mi tarea de enseñar y la cumplo muy bien, porque a mí no me tiembla la voz para hablar la verdad, pero de ustedes depende que Cristo, nuestra Pascua, permanezca dentro de sus hogares. Alabado sea el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Sé parte de nuestra iglesia digital. Visítanos en www.iglesiafiladelfiajb.com. En Facebook y YouTube encuéntranos como Iglesia Filadelfia JB. En Instagram y Twitter como @FiladelfiaJB.